Aquí conversamos el porqué de nuestro comportamiento y la vida como la conocemos. Un espacio de preguntas y opiniones para entendernos y entender nuestra cotidianidad. Hablando de la mente, hablemos personalmente. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa de Personalmente. Estar muy contentos nuevamente aquí en el programa, de compartir cada semana de diversos temas que son muy importantes para nuestra vida. El tema de hoy consiste en las preguntas existenciales: ¿para qué estamos aquí en nuestra vida? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Y cuál es nuestro fin? A lo que me refiero es el sentido de vida. Realmente un tema muy existencial desde el punto filosófico, psicológico, desde muchos términos, que muchas personas nos preguntamos: ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Cuál es nuestro propósito para vivir? Por tal razón, hoy tendremos un invitado que nos hablará de un tema que sabe demasiado de él. Yo considero, pues, desde lo que he escuchado, obviamente en sus conocimientos, en lo que explica, porque tuve una oportunidad de tener clase con él y también es compañero mío de trabajo. Pero quiero inicialmente saludar a mis dos compañeras, empezando con Mari. ¿Cómo vas? ¿Cómo has estado? Hola Juli, bueno, hay días mejores que otros. Digamos que bueno, en estas últimas semanas pues no ha sido tan fácil el asunto, pero bueno, aquí estamos dándole y siempre dispuestos a hacer este programa que igual siempre me sube el ánimo. Bueno, Mari, sabes que pues aquí estamos todos para apoyarnos, para lo que necesites y es normal como seres humanos sentir esos altibajos. Y sabes Así es. que hay que buscar las estrategias y sentir. Lo ideal es sentir todo lo que sea bueno o negativo. Bueno, Mari, la pregunta que te tengo hoy es para ti: ¿qué es el sentido de vida? Bueno, yo la verdad, preparándome para esta pregunta, yo quise de pronto averiguar un poco de los, digamos, dentro de los presaberes del sentido de vida y siempre me encuentro con el mismo personaje que yo creo que pues todos hemos escuchado, a Víctor Frank, que él Sí, nos dice claro. que el sentido de nuestra vida está en hallar un propósito, en hallar el porqué de nuestra existencia. Y yo Ujú. pienso que no hay como una experiencia más compleja, pero también como más linda de buscar el por qué y el para qué estamos aquí. Y no solamente es el encontrar, sino que yo creo que el proceso de buscar es un proceso que tenemos que aprender a disfrutar y a darnos cuenta que no es, pues para mí, no es tanto como que el destino, como decimos siempre, sino el camino por el que vamos, ¿sí? Yo pienso que hay que aprender a sacarle fruto a todo lo que nos va pasando y cuando hacemos eso y nos damos cuenta que las experiencias que vamos pasando en la vida son, o sea, tienen un fin y nos están direccionando a donde tenemos que ir, empezamos como a disfrutar un poquito más, a no preguntar por qué me pasa esto a mí, sino qué puedo aprender de esto, para dónde me está llevando. Yo siento que eso, pues es complejo llegar a ese punto, como a esa mentalidad de disfrutarse, pues como las cosas buenas y malas de la vida, pero yo pienso que cuando uno llega a ese punto, o por lo menos cerquita, yo no creo que uno siempre llegue pues tan iluminado, pero al menos un poquito cerquita de esa mentalidad, la vida se vuelve una delicia, o sea, la vida se vuelve espectacular. Muy interesante tu respuesta, Mari, me gustó mucho, y también en esta etapa, pues, de pandemia y de confinamiento que estamos afrontando actualmente, es Ujú. bueno darse cuenta de todo lo que tú planteas desde tu conocimiento y aplicarlo en muchos aspectos de la vida. Muchas gracias por tu respuesta, me gustó mucho. Ahora vamos con Nata. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola Juli, muy bien, todo muy bien afortunadamente. Y pues nada, ya retomando un poquito los estudios, la universidad. Bueno, que bueno por ustedes que ya están como viendo esa etapa de aprendizaje. Yo ya estoy terminando realmente. Yo ya me siento más allá que acá. Bueno, chicas, bueno, Nata, para ti, ¿cómo una persona puede encontrar el sentido de vida? Bueno, yo creo que es una pregunta un poquito complicada. Pues pienso que es un proceso bastante confrontador. Requiere de un proceso de introspección bastante arduo
y bastante riguroso, por decirlo así. Sí, Y siento que es algo, es tal vez de las cosas más confrontadoras que una persona puede hacer en su vida, pues es poner en cuestión toda la existencia. Y para mí eso es como, no sé, siento que es súper pesado, o sea, un cómo, no sabría decirte, como que ujú. bueno, empieza por tal cosa, Ah, claro, empieza por preguntarte, ¿qué haces aquí? Pues porque si uno estaba en el colegio y le decían como, bueno, ¿quién eres? Defínete, y uno se quedaba media hora en la crisis existencial, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo en este mundo? Entonces, pues no, siento que es un proceso tan complejo y que debe tomar tanto tiempo y pues yo lo enfocaría mucho en la introspección, conocerse sí. y saber por qué he pasado, cuáles son las experiencias que más me han marcado, pues experiencias tal vez de dolor, resignificar como todo eso, siento que iría mucho por ese camino. Bueno, muchas gracias por tu respuesta. Y obviamente que esas dudas que tú tienes las vamos a resolver hoy con nuestro invitado y obviamente entre nosotros tres, como siempre hacemos. Bueno, para no dar más preámbulo en todo esto, vamos a dar ya inicio y paso a nuestro invitado, el cual lo definiré de la siguiente forma. Es de profesión como psicólogo, es un buscador del sentido, le encantan las hamburguesas, tengo entendido eso. Es amante a la música, le gusta tocar la guitarra, es un teso, y le gusta el encuentro con los demás. Así que le daré paso en este momento a Luis Daniel Incapié, psicólogo compañero mío en la universidad donde estudiamos, pero primero quiero agradecerte por estar con nosotros aquí, por compartir tus conocimientos y quiero preguntar cómo has estado, Dani, cómo va todo. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Juli, por la presentación. Buenas noches a Mariana y a Natalia. Yo he estado muy bien, afortunadamente. Como lo dijiste en mi presentación, una de las cosas que me gusta es encontrarme con los demás y agradezco este espacio para encontrarme con ustedes y hablar de este tema que es tan apasionante como es el sentido de vida. Muchas gracias, Dani, y realmente agradecidos por estar aquí con nosotros y compartir este espacio que es enriquecedor para los oyentes y para nosotros tres. Bueno, Dani, siendo directo, para ti, ¿qué es el sentido de vida? La misma pregunta que le hice a Mari. Bueno, Julia, a mí me gustaría empezar con esa pregunta en negativo, ¿cierto? Para mí, ¿qué no es el sentido de vida? Interesante. Y a partir de ahí, hacer el paso a qué es el sentido, ¿cierto? Porque muchas veces tenemos una definición muy apretada de las cosas, en donde decimos, bueno, sí es eso, pero quizá no es solo eso. Entonces la idea es empezar a ver estos componentes que tienen el sentido, pero que no lo constituyen totalmente. Entonces, el sentido no es solo dirección, ¿cierto? Me puede dar orientación, eso sí, me puede dar una sensación de ubicación en mi vida, en mi presente, en mis expectativas de futuro, pero no es solo eso, ¿cierto? Porque yo le puedo decir a Juli, ¿dónde queda el Parque Caldas? Y Juli me dice, no, Dani, muy sencillo, usted es de la universidad, tiene que irse por aquí, por acá, y me da una dirección, pero no por el hecho de que yo esté ubicado en esos términos significa que mi vida tenga más sentido, ¿cierto? Puedo conocer ciertas direcciones, ciertas orientaciones en donde quedan ciertas Sí. cosas y eso no necesariamente le va a dar sentido a mi vida. No es solo una meta, ¿cierto? Muchas veces lo asociamos con la meta, pero no es solo eso. De hecho, hay muchos buscadores de sentido que se llenan y se llenan y se llenan de metas. Y cuando la logran, se les esfuma la sensación de agrado en medio segundo. Entonces hice un doctorado, me estoy graduando y el bienestar me duró 5 minutos y ya. Y ya estoy buscando otra cosa y me lleno de repente de actividades de una forma compulsiva y no necesariamente eso me trae sentido, ¿cierto? No es solo llenarnos de metas o una sola meta. No es solo significado tampoco, ¿cierto? Porque yo puedo interpretar muchas cosas en diversas situaciones. Todo el día estamos interpretando, todo el día. Si no me saludó es que está brava conmigo, si me sonrió es que está contenta en general o conmigo en particular, y interpretamos todo el tiempo.
pero no toda interpretación me da sentido, ¿cierto? Por ejemplo, eso lo podemos ver en las personas que dicen, no, pues que esta vida no tiene sentido si igual todos nos vamos a morir. Es una interpretación. Hay quienes dicen, no, esta vida tiene sentido porque nos vamos a morir, ¿cierto? A partir del mismo hecho es la conclusión totalmente opuesta. Entonces, es dependiendo del significado que yo le dé. Con respecto al placer, por ejemplo, hay quienes dicen, no, que me genera bienestar, que me genera agrado, que me gusta. Si te gusta, hazlo. Eso, por ejemplo, suele ser un consejo. Y no todo lo que me genera placer necesariamente me da sentido, ¿cierto? Hay gente que puede decir, no, pues a mí me gusta tomarme mis aguardientes y no por eso me vaya a dar sentido tomar. Hay quienes dicen, no, a mí me gusta de pronto fumarme mi porrito y no porque me guste significa que eso me dé sentido. Incluso hay cosas que dan sentido y se viven muy malucas y generan malestar. Por ejemplo, es posible que una persona sea muy tímida y se venía preparando para esa exposición de clase que tenía y que estaba sufriendo, imaginándose al frente de todos sus compañeros y la tensión, y va y lo hace y se tensiona un poco, quizás suda un poco, quizás se pone rojo o roja un poco, y después de terminarlo queda con una sensacioncita de agrado, de logro, de que hizo algo importante. Entonces en el momento se vivió perturbador, no fue placentero, pero podría haber constituido una vivencia de sentido para esta persona. O el ejemplo más radical, que es el que hace Víctor Frankl, que es el de la mujer embarazada, que está a punto de parir. Parir puede ser algo muy significativo y valioso para alguien, pero agradable no. Va a ser duro y doloroso. Horrible. Sí, Imagino, pues, total. imagino. Entonces, igual puede dar sentido. Y finalmente, el sentido puede ser también, pero no es solo eso, coherencia personal, ¿cierto? Ahí se nos resalta mucho que es muy importante ser coherente, ¿cierto? Pero no necesariamente el hecho de ser coherente con lo que pienso, digo y hago me da sentido, ¿cierto? Yo puedo pensar, le grito a todo el mundo, sentir ira todo el tiempo y andar gritándole a todo el mundo en acción, y no necesariamente esa coherencia me vaya a dar sentido. Con la coherencia del sentido hablamos de otra cosa. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de sentido, es percibir los valores que hay en mi vida desde la cabeza y desde el corazón. Eso es muy importante, la conexión desde lo afectivo y desde las ideas que tengo, ¿cierto? Porque yo puedo pensar, esto me conviene, pero te mueve, te genera alguna emoción, no. Entonces no basta. También te tiene que mover afectivamente, te tiene que conectar. Es como podemos decir, esto me moviliza emocionalmente y cuando pienso, digo, es bueno para mi vida, es beneficioso para mí. Ahí conectamos la cabeza y el corazón con estos valores que hay en nuestra vida, ¿cierto? Que ya después hablamos de cuáles pueden ser esos valores que tienen que ver con acciones, con personas, con situaciones. Son contextos donde se deposita lo valioso en nuestras vidas y que me invitan, ¿cierto? Estos valores me invitan, me atraen a actuar de una manera u otra. Aquí hay una palabra bien interesante y es me invitan, no me empujan, ¿cierto? El valor me atrae, no me empuja. Y es muy importante diferenciarlo. Yo puedo estar con mi pareja, con mi novia, porque la amo mucho y porque me atraen muchas experiencias de valor en la relación en sí. O puedo estar empujado por el miedo a la soledad, porque no me aguanto un segundo solo y salto de relación en relación para esquivar la soledad y el malestar que me genera. Y ahí no importa si se llama Juliana, si se llama Camila, el tema es no estar solo. Entonces se ve igual, pero es distinto. Estoy en lo valioso porque me atrae o hay una tara que me empuja, una tara ya más en términos psicológicos. También esto me atrae y me invita a la acción, a realizar el sentido. Yo veo lo que me atrae y me invita a hacer cosas, porque si yo no hago cosas es pura reflexión. Si me quedo en la reflexión de lo valioso y lo dejo pasar en mi vida,
no se ejecuta nada. Y aquí venimos con otro tema que es muy complejo y son las culpas existenciales de las oportunidades que tuvimos y las dejamos pasar y nos arrepentimos y por qué no lo hice y por qué no me atreví. O como otra psicóloga muy querida que es Fanny Bernal, ella dice que lo duro no es trabajar con el duelo, sino con la culpa. ¿Por qué no dije? ¿Por qué no abracé? ¿Por qué no quise? ¿Por qué no hice? ¿Cierto? Y aquí es cuando vemos el sentido, pero lo dejamos pasar, no lo realizamos. Y esta percepción desde la cabeza, desde el corazón, de lo valioso en mi vida que me invita a actuar, puede ser en una situación en particular o puede ser en la vida en general. Que yo diga, a partir de esta experiencia me voy a dedicar a, ¿cierto?, a la justicia, me voy a dedicar a ayudar a los demás, me voy a dedicar a X o Y misión de vida que se sostiene a lo largo del tiempo. Puede ser una situación en particular o con mi vida en general. Y esos valores me dan identidad, constituyen mi identidad. Víctor Frankl decía que había un saludo muy bonito en Europa, en donde cuando te presentabas te preguntaban cuál es tu nombre y cuál es tu causa. Entonces tú decías algo así como, yo soy Luis Daniel y mi causa es la compasión. Yo soy Luis Daniel y mi causa es la justicia. Y yo ponía los valores y que mi vida sería coherente a eso que busco generar en el mundo. Entonces me da identidad. Por eso también vemos a las personas en lo más cotidiano que dicen, no, es que yo soy disciplinado, yo soy responsable, con estos valores que se empiezan a autodescribir. Pues una sumatoria de actos responsables me vuelven una persona responsable a lo largo del tiempo. O como diría Max Scheler, yo soy los valores que abrazo. Si yo sumo muchos actos de compasión, empezaré a verme como una persona compasiva a los ojos de los otros y para mí mismo. Eso es, digamos, más o menos una definición de sentido de vida. Súper, súper interesante. Pues yo tenía muchas ganas de preguntarte dos cosas y no sé por cuál empezar. Entonces, creo que voy a empezar con la más difícil. Ajá. Bueno, yo quería saber si tú crees que solo hay un sentido de vida para cada persona. Porque como tú dices, listo, puede que a mí una experiencia transformadora en mi vida me haya dicho, Mariana, tú estás hecha para servirle a los demás. Y entonces me voy de monja a hacer cosas sociales para fundaciones, cualquier cosa. Y eso me dura un cierto tiempo, como tú lo dijiste. Y puedo volver a encontrar otro sentido de vida, entre comillas, pues sí, no sé si me entiendas como la pregunta. Uh-huh. No, y muy interesante que me la hayas hecho, Mariana, porque de hecho es uno de los grandes peligros del sentido. Nosotros tenemos sentido de la vida, que es la sumatoria de todos nuestros sentidos, desde que nacemos hasta nuestra edad actual o hasta que ya fallezcamos. Uh-huh. Pero son muchos, ¿cierto? Cuando hablamos del concepto de sentido de la vida es la sumatoria. Cuando hablamos de sentidos en la vida, ya son diversos. Uh-huh. O pueden ser diversos. Lo ideal es que sean diversos. Claro. Porque si yo solo tengo un sentido en la vida, es una experiencia peligrosísima. El sentido te sostiene. Entonces yo suelo usar mucho la metáfora de una mesa. Si mi mesa tiene una pata, que es mi trabajo, y me despiden, ¿qué me pasa? Si el sentido de mi vida era mi trabajo, me despiden, me jubilaron, ¿qué me pasa? Total. Si el sentido de mi vida era mi pareja y me terminaron, ¿qué me pasa? ¿Cierto? Yo soy un activo detractor del término cariñoso en pareja, mi vida. Peligrosísimo. Te terminan y Te lo juro, se fue la iba a vida. decir eso. Sí, eso me lo dijo un profesor una vez. Dijo, no le digan mi vida a las parejas, porque ¿qué pasa? La pareja te deja y ¿qué se te va la vida. Total. Se proyecta la vida esa de uno ahí y eso es un error grandísimo, No, Dios. sí, no, es que el lenguaje, lo hemos dicho varias veces en este programa, el lenguaje tiene mucho poder, mucho. Oh, demasiado, muy cierto, Ajá. María. O si yo soy de pronto, que esto también es muy común, un padre, una madre, no, es que mis hijos son mi vida, son mi sentido de vida, pues.
peligrosísimo porque los tengo que volver bien dependientes para que nunca se vayan de la casa, porque después se Así. van y mi principal sentido de vida es ser madre o padre y crecieron, peligrosísimo. Me gusta mucho, mucho, mucho esa respuesta. Entonces ahí lo que te diría Mariana es muy importante diversificar el sentido, porque si yo tengo una mesa que tiene 7 patas, me cortan una y me resiento, pero me sostengo. Sí. Y así funcionan un poco los sentidos en la vida. Listo, sí, me gusta mucho. Y ahí entonces iría la otra pregunta que te quería hacer, que va muy ligada a eso. Pues digamos que tú ya me respondiste que listo, se puede diversificar esto del sentido de vida. Y yo creo que nosotros muchas veces, y es creo que una creencia muy general que tenemos, que el sentido de vida nos los da nuestra profesión. Entonces, yo nací para ser psicóloga y solamente el hecho de ser psicóloga es lo que me va a dar el sentido de vida. Ahora, lo que tú me dices es muy cierto. Si yo solamente digo que mi sentido de vida única y exclusivamente es ser psicóloga, pues si a mí me echan de algún lado, si me quitan ¿cómo es que se llama eso? La licencia pues para trabajar. La tarjeta profesional. Eso, se nota que estoy lejos de graduarme porque no me acordaba la palabra. Sí, o sea, pues se me va el sentido de vida, ¿cierto? Pero no sé, pues si es como una pregunta ahí como de reflexión, pues tú, Daniel, y mis compañeros, ¿qué piensan de decir que una profesión es el sentido de vida? Pues yo siento que, pues no sé, o sea, si es algo complejo, o sea, es como lo dice Mari, va mucho de la mano con la diversificación y tener varias, entre comillas, patas para uno apoyarse, o sea, usando pues como la metáfora, pero yo pienso que de una profesión sí se puede, pues se puede como hacer mucho, a no ser que sea un oficio muy específico. Por ejemplo, si yo soy psicóloga, pues tengo, o sea, si quiero ser, por ejemplo, dedicarme a la clínica y en algún momento por alguna condición física o algo así, tengo que dejar de atender consulta, igual podría utilizar, digamos, mi hacer y lo que me apasiona, que es la psicología, para hacer otras cosas que no sean necesariamente, pues, por ejemplo, estar en el consultorio. Pero ya sí, si es un oficio muy específico, por ejemplo, la carpintería, y la persona por un accidente ya pierde la movilidad en las manos o algo así, ahí sí pienso que sí se vuelve más complejo, porque claro, ahí sí, digamos que corta de raíz el sentido pues del oficio como tal, y pues ahí se iría el sentido, claro. Pero entonces no sé, siento que sí es muy complejo, va mucho de la mano con lo de tener varios sentidos que me ayuden a construir mi sentido general, pero pienso que es un poquito más amplio, como que de una profesión sí se pueden, pues pueden hacerse muchas cosas, así lo veo yo, no sé. Bueno, desde mi punto de vista, pues que Mari también hacía la pregunta, yo considero que, pues, hablando un poco ya muy social, en términos de la sociedad, incluso nuestras familias nos ha inculcado que tener un título es una definición grandísima como ser humano. Entonces nos define, el título es que si tú tienes que ser profesional porque tal cosa, entonces como que el título a veces nos da como la jerarquización, para decirlo así, de lograr y de que somos personas, y un título nos denomina eso, listo. Ahora ya hablando un poco más subjetivo o más personal, considero que a veces hay personas que listos, tienen un buen trabajo, un buen puesto, un buen salario, buena casa, pero son infelices con su trabajo. Entonces ahí es donde uno viene la pregunta, ¿qué es tanto el cargo o la función que uno desempeña como persona puede ser un sentido de vida? Para mí lo puede ser, sí, en ciertos factores, pero cuando simplemente se proyecta ese sentido ya como hacemos con la pareja también, en el trabajo también pueden haber excepciones. La persona, si desgraciadamente se le termina su contrato, posiblemente va a existir una frustración existencial o va a haber un vacío existencial por causa de eso. Entonces ahí es donde dice, sí, puede ser, y puede ser, digamos, que se proyecte el sentido de vida ahí, pero definirlo como un sentido de vida
realmente me gustaría escuchar más bien la respuesta de nuestro invitado de hoy. ¿Tú qué piensas, Dani? Como ahora te tiro la pelota a ti, porque Mari nos la tiró a nosotros, entonces se la tiro a ti en este caso. ¿Tú qué Claro, consideras? claro que sí. Mira, el trabajo, sea el que sea, de psicólogo, de ingeniero y arquitecto, es un contexto de sentido, no es el sentido en sí, porque el sentido es un texto, ¿cierto? Y ese texto tiene que ver con lo valioso. Por ejemplo, la honestidad es un valor, pero yo no puedo ver la honestidad si no está puesta en nada. Yo necesito, por ejemplo, ver a alguien, puedo decir, Juli, es una persona honesta. Entonces es el contexto en donde se materializa este valor. Y lo mismo pasa con una profesión. Es un contexto de trabajo en donde se materializan valores para mí, ¿cierto? Entonces, de pronto, como la pregunta que se suele hacer en orientación vocacional, cuando alguien dice, no, yo quiero ser psicólogo, sí, pero ¿para qué? Para ayudar a los demás. ¿Listo? Un enfermero ayuda a los demás, un médico Ujú. ayuda a los demás, un profesor ayuda a los demás, una persona que trabaje pegando suelas de zapatos ayuda a los demás. Mm, Entonces se puede recontextualizar. No es ok. algo únicamente de la psicología, es empezar a darme cuenta de cuáles son mis textos que se mantienen a lo largo del tiempo y ver los distintos contextos en que se pueden materializar. Como por ejemplo también hay quienes dicen, no, yo soy una persona enfocada en el amor y como ya terminé con mi pareja, pues el amor también se vive en la amistad, el amor también se vive en la familia, el amor también se puede recontextualizar con una nueva pareja que vaya a tener en el futuro. Es un texto que permanentemente se puede actualizar. No solo diversificar, sino que se puede transformar. Súper, me encantó la respuesta. Sí. Buenísimo. Yo tenía, sí, como otra pregunta. Digamos, viendo mucho desde Víctor Frankl, pues como que toda su teoría, por lo que, digamos, yo pude ver, obviamente, cuando estuve pues en clase y estuvimos estudiándolo un poco, es, digamos, que la importancia que él le da al sufrimiento, como a las experiencias de dolor o sufrimiento por las que pasa el ser humano y cómo esas experiencias construyen el sentido. Entonces quisiera saber cómo si esas experiencias que atravesamos en donde hay sufrimiento muy claro son más potentes para dar sentido que aquellas en donde no tienen, digamos, que una carga tan grande de dolor o bueno, no son tan adversas. Bueno, si nosotros pensamos desde Frankl, para Frankl lo principal que puede dar sentido es el sufrimiento, ¿cierto? Porque él nos habla Ujú. de la posibilidad de darle regalos al mundo con libros, con mi trabajo, con lo que hago, la posibilidad también de encontrar valores en las experiencias que tengo de saborearme un café, de experimentar el amor con mi pareja, con mi familia, de escuchar la música que me gusta y finalmente el sufrimiento, que tiene que ver con la triada trágica que es culpa, muerte, soledad. Juepucha. Para Frankl es lo que más Ujú. sentido puede dar. Y personalmente yo, ¿cierto? Diferenciándome de Frankl, considero que el sentido se puede lograr muy bien en el sufrimiento, pero no es la vía regia, la única ni la mejor. Es, es una más de las áreas, ¿cierto? Frankl, digamos, lo que resalta del sufrimiento es que me ayuda a asumir una actitud que me permita vivir el sentido incluso en las experiencias más adversas de la vida. Hay quienes dicen, Ujú. no, como yo estoy en una situación, en un drama personal absolutamente terrible, no hay posibilidad de hallar sentido. Lo que dice Frankl es, siempre hay Ujú. por más difícil que sea. Y lo dice desde su testimonio propio de haber estado en 4 campos de concentración. Claro, es que, pues cómo no.
Entonces era una persona que tenía ahí una autoridad importante para hablar Sí, de totalmente, sufrimiento, totalmente. ¿cierto? Y cómo esa actitud ante la parte trágica de la vida me puede dar sentido. O, por ejemplo, a mí me gusta mucho una metáfora que utilizó en algún momento otro psicólogo conocido de ustedes, me imagino, que se llama Ricardo Celis. Ujú. Él estaba hablando de pareja y él decía que hay personas que ven los conflictos de pareja como un problema, como algo terrible, pero otra perspectiva es decir, vamos a probar la calidad de la pareja. Si yo estoy comprando un mantel y quiero ver qué tan bueno es, lo primero que hago es tomarlo con mis manos, jalarlo, a ver si no se rompe. Ok. Y a veces el sufrimiento es eso. Bueno, tengo sentidos y qué tan fácil se tumban. Tengo sueños y qué tan fácil se caen. Yo lo pienso un poco con también el cuento de los tres cerditos, como si mis sentidos fueran estas casas que ellos iban construyendo y llega el lobo a decir y soplaré, y soplaré, y soplaré. Y qué tan fácil se me va a caer todo. Sí, sí. Súper, súper adecuada la metáfora, la verdad. Sí, realmente lo que planteas, todo lo que dices, digamos, se ve mucho en el libro, en la búsqueda del sentido, que es recomendable para las personas que nos escuchan. Eso incluso uno de los libros más leídos. Y me gusta como asociar mucho lo que tú dices, Dani, es con algo que decía Frank en uno de sus apartados en este libro, es la libertad interna. Esta libertad interna que tenemos nosotros los seres humanos ante el mundo. Bueno, ¿por qué? Porque a veces uno tiene la libertad externa, sí, yo soy libre en el mundo, puedo hacer lo que quiera, pero en las situaciones, por ejemplo, vamos a colocar el caso, pandemia y confinamiento. Carajo, nos jodimos, se nos cambió la vida, nos encerraron, nos hicieron, el virus nos va a dar, bueno, todo sucedió y todo está aconteciendo. Ahora, ¿cómo yo aplico la libertad interna? ¿Qué actitud asumo frente a esta pandemia? ¿Qué puedo fortalecer en esta situación? Es donde aparece esa libertad interna que para muchos se nos vuelve compleja de conocerlas. ¿Por qué? Porque se nos asocia mucho y siempre lo hemos citado mucho en el programa, es de que a veces nuestra vida va a depender más de factores externos que de factores internos. Entonces ahí es donde se empieza la confrontación de que yo dependo más de afuera que de aquí adentro. Y en este momento, por decirlo así, muchas personas nos sentimos cansadas, nos sentimos agobiadas, sí, pero miremos a ver en el caso, pues obviamente de que Frank nos enseña mucho en este libro. Frank es uno de los que más reconocimiento tiene. Él habla mucho de esta libertad interna, que sea por medio de un sufrimiento y cómo uno puede fortalecerse, qué actitud puede asumir en todo esto. Entonces, es lo que realmente me ha gustado mucho, pues es libro para pues, las chicas, no sé si saben, es el autor que incluso me ha llamado más la atención de la psicología por todo lo que plantea. Es muy interesante todo lo que él dice con esa parte de la libertad interna, Dani, ¿o tú qué consideras? Sí, es siempre tener la libertad desde dentro. En los momentos más difíciles, por ejemplo, hay una experiencia muy bella que él menciona a Sartre, ¿cierto? Que es otro filósofo existencial francés, en donde en algún Jean Paul, momento sí. lo estaban obligando a dar las gracias a otra persona. Y él decía, sí, tú me puedes obligar a darte las gracias, pero no a sentirlo, a sentir gratitud hacia ti. Sigue siendo mi libertad interna. Entonces es un ejemplo muy bonito de esa experiencia de Sartre, porque nos muestra que desde adentro siempre va a haber la libertad y es cómo asumo lo que me está pasando y a la vez cómo me doy cuenta si realmente estoy en una pérdida de lo valioso inminente o me estoy imaginando una pérdida que lo que pasa es que no estoy recontextualizando. Por ejemplo, no, es que a mí me da mucho sentido trotar y yo ya no puedo. Sí, podría hacer ejercicio en mi casa. Lo estoy haciendo. No he querido recontextualizar lo valioso. Y eso también es algo bien importante. A veces vemos pérdidas donde no las hay, a veces vemos sufrimiento donde no lo hay, donde no es necesario, donde puede hacerse algo al respecto. Y otras veces sí nos cuesta asumir el sufrimiento inevitable y que muchas veces se ve en la vida. Por ejemplo, estoy en una relación de pareja difícil, deteriorada, que a lo mejor y se debería terminar. ¿Seguir aquí me genera dolor? Sí. ¿Terminar me va a generar dolor? Sí.
No hay escapatoria al dolor, lo vas a vivir a donde sea que te dirijas en tu decisión. ¿Cuál sufrimiento tiene más sentido para ti? Porque el sufrimiento también puede tener sentido, ¿cierto? Que me acerque más a lo que yo busco. Si yo voy al odontólogo y me dice, Daniel, le voy a sacar un diente, ¿por qué no? Pues porque me dio ganas, yo no me dejo. Sí, no, 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 para nada. Si a mí me dicen, no, pues porque tiene este tema de las cordales que le están saliendo de lado y si no se lo sacamos le va a dañar toda la dentadura y eso va a ser un problema. Ah, listo. Es un sufrimiento que voy a pagar por un bien. Y muchas veces es ver de esa forma el sufrimiento. No, es que me genera mucha perturbación estar solo. Que bueno, cuando supere este síndrome de abstinencia, ya no va a tener que estar corriendo a buscar compañía en cada esquina y con quien sea. Y ahí es algo muy bonito que dice Frankl en otro libro que se llama El hombre doliente. En algún momento un filósofo que cuestionaba la falta de reflexibilidad de la época y decía, atrévete a pensar como su principal llamado. Frankl dice, yo lo cambio por atrévete a sufrir, porque es que todo el tiempo estamos como corriendo del malestar, como esquivándolo, como con miedo, como no, yo quiero un amor intenso, un amor vivido, en donde me conecte, pero no quiero que me duela. No quiero que me ponga triste nunca. No quiero vivir cosas difíciles nunca. Y muy Sí, complejo. eso no. Es súper utópico, pues. Porque conectarme con el sentido aumenta mi vulnerabilidad. Entre más me importa lo otro, el otro, mis proyectos, mi vida, más me mueve lo que pase con ella. Más vulnerable soy. Así que el precio de conectarme con lo valioso también es el dolorcito. Que van a haber raspones y me voy a caer y a veces va a doler. Sí, me parece supremamente importante esto que tú hablas y creo que es algo muy confrontador para todos porque yo creo que nadie se salva, o sea, todos le huimos al dolor, al sufrimiento, siempre estamos ahí corriéndole porque no, eso no va conmigo y prefiero. Yo pienso que hay una cosa muy interesante que es como lo que tú hablas de esa pareja que ya no aguanta más, o sea, que de verdad le han dado todo, pero como que no, o sea, ya está demasiado deteriorada, pero es como prefiero quedarme en este dolor que ya conozco que irme a un dolor desconocido. Y yo pienso que, a ver, como tú dices, pues hay que entrar y darnos la oportunidad de doler ese dolor desconocido para poder ir encontrando lo que realmente, de lo que realmente estamos hechos nosotros, ¿cierto? Porque yo creo que son esas nuevas experiencias las que nos van forjando en lo que nosotros nos vamos volviendo. Pero entonces ahí me entra como la duda de, pues listo, las personas no quieren este nuevo dolor, no quieren esta nueva experiencia, prefiero quedarme en un lugar conocido, así me siga doliendo lo mismo, pero ya me acostumbré a ese dolor. Y entonces a mí ahí me entra como el concepto de vacío existencial, o sea, vayámonos entonces para el otro lado, no de sentido de vida, sino el vacío existencial. No sé si de pronto tú nos puedas explicar más o menos ese concepto de qué se trata y por qué de pronto algunos de nosotros preferimos vivir como en esa ignorancia de buscar el sentido así con esos dolorcitos nuevos y quedarnos como en este huequito como que no nos va a llevar a ningún lado. Bueno, qué bueno que hayas puesto también este tema sobre la mesa, que es bien interesante y que nos pasa a todos como buscadores de sentido. En algún momento nos perdemos, nos desorientamos. Estamos en lugares en que a veces que tenemos un segundito de conciencia y nos decimos a nosotros mismos, ¿yo qué hago aquí haciendo estas cosas que estoy haciendo? Uy, sí, ese ¿Qué hago momento aquí? es, uy, sí, 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 sí. Y es supremamente importante ese momento. Mira, el vacío existencial tiene una paradoja y es que cuando nos sentimos vacíos, nos sentimos pesados y cuando nos sentimos llenos de sentido, nos sentimos ligeros, corporalmente hablando. La gente lo dice literal, estoy como ligerito, como Sí, sí. suelto. Y cuando tú estás con un sentimiento de vacío que usualmente te lo ubican en el estómago,
Mm. estoy tan pesado, tengo tantas cargas, pesa un montón en el cuerpo, en las emociones, en nuestra mente, porque estamos reverberando un montón de cosas que nos angustian todo el tiempo. Y este vacío tiene que ver con dejarnos de enfocar hacia lo valioso. Esto es desde Frankl, ¿cierto? Desde nuestra voluntad de sentido de conectarnos con esto, pasamos a buscar principalmente reconocimiento, poder y aprobación por parte de los demás. Yo hago lo que me digan mis papás, yo estudio lo que me digan mis papás. Yo quiero estudiar arquitectura, ellos quieren que sea abogada, soy abogada. Y los complazco y tengo el reconocimiento de ellos y me aplauden y me lucen como un collar en las reuniones de familia y tan chévere, pero estoy llevando la vida que no quiero y pago el precio del vacío. Eso puede ser un camino, o hay otros que dicen, no, lo que yo quiero es plata, es poder, y buscan plata y plata y plata, pero la plata es un medio, ¿plata para qué? Entonces ya después llego a la cima y me doy cuenta que el tema tampoco es el tema y caen en unas depresiones tenaces. ¿Cierto? Que Sí, ahí tenemos a este famoso actor Jim Carrey haciéndonos este aviso un poco angustiante de ojalá la gente tenga todo lo que siempre ha querido tener para que se dé cuenta que eso no es. Y eso me parece súper interesante porque yo creo que es un fenómeno que si no lo hemos sentido, lo vamos a sentir, que creemos que hay algo que es lo que necesitamos para ser felices y uno llega y es como que la banderita que hay al final en la meta como que vuelve y se va más adelante. Y uno llega y jura que eso es lo que le va a brindar toda la felicidad del mundo, porque otra cosa súper importante es que, digamos que está esta creencia que el sentido de vida es sentir como una felicidad plena y absoluta. Y muchas veces pasa eso. No, que es que yo, cuando yo tenga plata, voy a ser feliz y tiene plata. No, pero Ujú. entonces cuando me gradúe y ya tenga mi profesión, pues como la tarjeta profesional, que ya me acordé, entonces ahí sí ya voy a ser feliz. Y llega ahí y es como, no, entonces lo siguiente, no, entonces cuando me jubile, no, entonces cuando tenga nietos, no. O sea, siempre como que va cambiando y entonces ahí yo entro como en una frustración existencial porque yo digo, listo, y entonces ¿cuándo voy a encontrar esa cosa que sí me va a brindar felicidad si siempre estoy cambiando como de meta? ¿Sí? Ah, Y esa meta se va yendo más lejos, cada vez más lejos, cada vez más lejos. O sea, siento que va a llegar y no. Y eso me mm, parece muy frustrante, pues para mí, yo creo que para todo el mundo también. Es que yo quiero hacer una punta ahí cortico y lo que me gusta de María es que a veces los seres humanos no nos conformamos con las cosas o con lo que Ujú, logramos y queremos más, queremos más, queremos más, queremos más y Ujú. nunca vamos a estar conformes. Pues no digo todos los seres humanos, posiblemente hay personas que sí son conformes con su punto, ¿cierto? Pero hay personas que cuando yo tengo algo, como decía María, listo, tengo dinero, ¿ahora qué? Como los pececitos de la película Buscando a Nemo cuando caen, quedan, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Ahí queda uno, sí. ¿ahora qué sigue? Por ejemplo, cuando el que se gradúa. Hay mucha risa con, digamos, en este tema con los jóvenes o con las personas que tienen un título universitario. Ay, ya te vas a graduar, qué felicidad. Y las personas dicen, no, es que la verdad tengo mucho miedo. Y yo, ¿pero por qué? ¿Por Sí, qué no, tienes uno no miedo? quisiera, Como que no venga, pero o quisiera sea, salir vas a lograr. nunca. Es que no sé, va a enfrentarme al mundo laboral, me da susto, no sé. Ajá. Ahora hablazo con una compañera y yo, no, pero mira, yo sí que termino la carrera y yo estoy feliz. Yo estoy feliz porque pues, ya puedo lograr muchas cosas y pues, ahorita seguir a aplicar todo lo que dice. Entonces, no sé, como que esa idea pasa que el ser humano nunca es conforme con lo que tiene. Pues no todos, porque posiblemente hay personas, como digo, son conformes, pero siempre es un choque de que, no sé, me siento como en esa frustración. Sino que yo pienso que eso también depende como del significado que le damos a las cosas, porque como De tú mucho. dices, Juli, o sea, para tu amiga ya graduarse es un estrés, pero porque ella está como en su contexto y ella dice, y en sus pensamientos, y voy a salir a un mundo donde no hay trabajo, y donde voy a estar 6 meses, un año sin encontrar dónde trabajar. Y tú, Ujú. Juli, digamos, o sea, estoy aquí hablando hipotéticamente, ¿cierto? Sí, Pues no claro, y es tengo normal, es certezas, válido, pues, ni nada, pero es pues válido. digamos que tú ya tienes el trabajo fijo, entonces,
pues obviamente el significado de salir para ti es completamente distinto, porque tú dices, Claro. voy a salir, por fin Mm. me voy a dejar de estudiar de pronto temas que no me parecen tan interesantes y me voy a enfocar en lo que a mí me gusta y voy a ir a un trabajo que me interesa, que ya sé que lo tengo fijo, que ya sé que me van a pagar, ¿sí? Como que, pues en esa parte sí de pronto está como la argumentación de el sentido que le damos y el contexto en el que estamos en el momento que vamos a alcanzar eso que tanto creíamos que queríamos. Ujú. Sí, me hace resignificar mucho mi respuesta, pero sí, muy interesante, hace mucho lo que hace pensar mucho, pues yo no tengo en el trabajo fijo, ¿cierto? Pero de pronto es como Hipotéticamente. hipotéticamente, Hipotéticamente claro, hablando. hipotéticamente, pero Ahí, sí, pero es muy cierto. ¿Qué ibas a decir, Dani? Cuéntanos. ahí hay varias cosas, ¿cierto? Bien interesantes que están tocando. Una es ver la realización como un momento final y ya está. Y eso no llega, porque si el sentido es posibilidad, siempre se puede realizar hasta que me muera, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces ya llegué a esta cima y van a haber otras 7 que podría alcanzar. Ahora está en mí si ver esas otras 7 cimas me angustia o me alegra, ¿cierto? Como Frankel, que por ejemplo él era de escalar y él decía que sentía mucha emoción cuando llegaba al final de una montaña y le generaba mucho entusiasmo de subir otra y otra y Ujú. otra y no era algo angustiante. Entonces es cómo incluso yo puedo encontrar regocijo al ver que el sentido es una fuente inagotable, Ujú. que puede surgir y surgir y surgir y no se acaba, porque el tema no es que se acabe, angustiante es que se acabe. Claro, total. Ya realicé el sentido de mi vida y entonces, ahí sí, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ajá. ¿Cierto? Uy, sí, Realicé total. un contexto dentro de los muchos posibles. Ahora voy a recontextualizar, a buscar nuevos contextos. Pero el sentido es una fuente dinámica e inagotable. Y también aquí hay un concepto que es mi flexibilidad para aceptar que se puede mover el sentido y para captarlo en otros lugares. Yo, por ejemplo, recuerdo una experiencia muy bella con una mujer religiosa de una comunidad y ella la movían en las casas de mujeres religiosas del país cada 3, 4 meses. Y yo le preguntaba, mi señora, ¿cómo hace usted para cambiar de lugares y de personas tan constantemente? Y ella decía, muy sencillo, yo soy como las flores, donde me siembren florezco. El, Qué linda. el tema no es el Linda. contexto, yo puedo surgir, puedo vivir el sentido en donde me pongan. Claro. Y ahí yo no me aferro a una ciudad, a un trabajo, a un vínculo, porque sé que así eso se actualice, el sentido es una fuente inagotable. Sí, sí, totalmente. Sí, de hecho, eso hace poquito estábamos buscando qué subir a la página de Instagram del podcast. Entonces estaba viendo como frases, bueno, no sé, estaba buscando para subir algo chévere. Y me encontré con una frase que, si no estoy mal, creo que era de Viktor Frankl, que decía como que cuando ya no podemos cambiar las situaciones, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y me pareció súper interesante porque es eso, o sea, no son las circunstancias, sino lo que yo estoy haciendo y cómo me voy yo también transformando y dinamizando con el contexto. Puedo estar en un mismo lugar, pero yo puedo ir transformándome porque al fin y al cabo, pues el ser humano está en constante cambio y es dinámico. Siempre, siempre. Entonces siento que va mucho de la mano con eso, como que me hace pensar mucho en esa frase que ese día me dejó pensando bastante. Y también preguntarme, ¿me tengo que mover? ¿Es hacer otra cosa? ¿O es conectarme con lo que yo estoy haciendo? Por ejemplo, yo puedo decir, yo amo mucho mi perro, lo quiero mucho y me encanta pasearlo. Y últimamente cuando saco a pasear ya no lo disfruto tanto. Y de repente me doy cuenta que cuando salgo a pasear el perro no estoy compartiendo con él, mirándolo, jugando, sino que estoy aquí resolviendo 4 problemas de mi estudio, de mi oficina. No estoy con el perro, Ujú. no estoy Me conectado. gusta,
Sí, me gusta mucho lo que tú dices y he escuchado mucho una expresión últimamente que es dejar de vivir en automático y conectarnos realmente como con lo que estamos haciendo en el momento. Lo que tú decías al principio, o sea, el placer de tomarme una taza de café, pero entonces digamos, estamos almorzando y es mirando el celular o pensando entonces qué voy a comer por la noche y ni siquiera nos estamos disfrutando la comida en ese momento. Pues como que yo sé que, digamos, es un ejemplo como muy de pronto salido de tema, pero yo pienso que es muy importante aprender a vivir en el presente y como lo hemos hablado en todo el programa, como aprender a disfrutarnos todas las cositas que no siempre son buenas y que cuando uno llega, digamos, como al entendimiento de qué puedo aprender, qué puedo sacar, cómo me puedo flexibilizar, si no puedo cambiar la situación, como dice Nata, entonces cómo me puedo cambiar a mí, cómo me puedo dinamizar para mejorar esta situación desde adentro hacia afuera. Yo pienso que una parte muy importante de eso es aprender a estar presentes, es aprender a no estar siempre pensando en el paso a seguir, en qué voy a hacer después. Pues sí, digamos que esa expresión de dejar de vivir en automático me parece súper interesante y creo que para cada persona aplica de una forma distinta. O sea, uno ve en qué espacios de la vida me hace falta estar más presente. No, y no me parece para nada salido del tema, es el tema, ¿cierto? Porque yo puedo estar rodeado de valores, pero no los veo. No es que mi vida no necesariamente es que no tenga sentido. A lo mejor y no lo veo, que era una insinuación que solía hacer mucho Frankel en sus consultas. Quizá no estás viendo lo valioso, ¿cierto? Y no porque yo no vea algo significa que no existe. Yo, por ejemplo, puedo apagar la luz y como no veo la luz en la silla en la que estoy sentado, no puedo decir, no, ya no existe, no, pues si paso corriendo me voy a caer y me voy a golpear. Así no ve, ahí está la Sí. silla. Y lo mismo puede pasar con el sentido. Hay momentos en que nuestros lentes se ponen bien oscuros Mm. y no podemos captar lo valioso que hay alrededor. Afortunadamente, a veces se nos alumbra a nosotros mismos o el otro nos alumbra la lamparita, ¿cierto? Por ejemplo, yo recuerdo un ejercicio cuando me estaba formando como logoterapeuta en que nos preguntaban sobre un modelo de sentido de alguien que nos hubiera mostrado una vida con lo que hacía que se acercara al sentido o a una actitud orientada al sentido incluso en situaciones de sufrimiento y se me vino a la memoria un recuerdo de mi padre, él ya falleció, ¿cierto? Él tuvo un cáncer terminal, estuvo varios años enfermo, le generó una parálisis corporal, a veces entraba en coma. Y una vez estábamos toda la familia reunidos porque muchas veces nos dijeron ya está muy mal y esta es la última. Esa era una de esas. Estábamos todos reunidos en el cuarto, él en coma y todos llorando en un drama así de esos de telenovela mexicana como nos gusta a los latinoamericanos. Y, y en un momento el hombre se despierta del coma, nos mira a todos y nos dice, esta reunión no tiene música, no tiene café, qué reunión tan maluca. Ustedes sí no saben pasar bueno. Y esa memoria me quedó como, incluso en un momento tan difícil, podemos tener una actitud orientada al sentido. Uy, Qué bonito lo que qué planteas, lindo, sí. muy bonito lo que planteas porque a veces disfrutar todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, se nos pierde mucho. Y siempre es la queja, la queja, la queja de Ujú. todo, de la vida y de que nos quejamos de lo que tenemos, de lo que vivimos. Y yo considero que hay que darle un sentido interno, como me gusta mucho esa parte del libro. O sea, yo pienso que fue la parte que siempre me marcó mucho. Era una situación difícil que yo estaba viviendo, familiar, y eso fue lo que me marcó mucho a saber afrontar el sufrimiento y no afrontarlo de una manera golpearlo, sino más bien ser dichoso de mi sufrimiento y así saberlo llevar y saberlo disfrutar también porque la vida nos da muchas señas de manera interna o externa
Y también es darle ese para qué, como preguntarle para qué sucede esto, para aprender, para conocernos, para buscar mucha ayuda que realmente nos ha afrontado en la vida. ¿Qué consideran, chicas, pues ya para ir cerrando un poco todo este programa? A mí me parece súper bonito todo lo que hemos hablado. O sea, ustedes que me ven aquí en la cámara, pues los que nos oyen no, pero yo no he parado de sonreír en todo este programa porque me ha parecido otro nivel de iluminación aquí. O sea, me parece muy lindo como tener estos espacios para uno poder aprender, porque nosotros, aunque tengamos alguna idea, estas conversaciones siempre lo ayudan a uno como a decir como sí, completamente de acuerdo, creo que esto aplica 100% en mi vida y me gusta mucho este tema y que lo hayamos podido hablar así de bonito como lo hablamos. Yo, pues a mí me gustaría, digamos que recordar unos puntos importantes para mí. Primero, de saber que el sentido es una fuente inagotable, que siempre hay sentido donde lo queramos buscar, ahí está. O sea, si uno se toma el trabajo de mirar alrededor, uno dice, lo puedo encontrar. Siempre y cuando uno tenga la flexibilidad de poder ir en búsqueda de, no solamente limitarnos a que una cosa va a ser el sentido de nuestra vida, sino que hay millones de oportunidades, millones de experiencias en la vida que podemos ir viviendo e ir diciendo como que esto para mí significa un montón, esto me va a alimentar mi ser, esto me va a hacer crecer como persona inmensamente, me parece algo muy bonito y algo que le hace tener a uno como un poquito más de esperanza para hacer las cosas en la vida. Y pues que definitivamente todo depende de la actitud. Si estamos siempre, una vez vi una frase que decía, pues es que es muy fácil encontrar muchos carros rojos si siempre estás pensando en un carro rojo. Entonces, si tú siempre estás pensando en que me falta esto, pues nunca vas a poder ver todas las cosas que ya tienes y todos los recursos que ya tienes como para poder encontrar más cosas que te gusten, más cosas que te hagan sentir lleno, pleno, feliz. Entonces, sí, todo es tema de actitud y de mentalidad. Entonces, pues Daniel, la verdad te queríamos agradecer infinitamente esta conversación. Para mí estuvo espectacular, yo estuve súper feliz. Entonces, te queríamos agradecer por tu tiempo, por la pasión con la que hablas, por las enseñanzas que de verdad muchas cosas que nos contaste, yo no tenía ni idea, o sea, yo estaba súper perdida en el tema por lo visto. Entonces, muchísimas gracias de verdad. Claro que sí, es con mucho afecto. También disfruté mucho conversar con ustedes. Se hizo muy amena la charla y creo que qué mejor forma para hablar del sentido que realizándolo. Y muy probablemente esta experiencia en sí es de sentido para los cuatro y para muchos oyentes que también nos están acompañando. Así es, muchas gracias. Bueno, y ya en conclusiones, digamos, más personales, yo me llevo de toda la charla que tuvimos que hay cosas que nos pueden dar sentido y que podemos vivir en malestar, que no necesariamente son vivencias cómodas. Eso yo creo que me marca mucho. Es de las cosas que más me quedan pues como de todo el programa, de saber que hay situaciones que me pueden poner en una condición incómoda por las que tengo que sacrificar algunas cosas y dar mucho más de mí, de lo que realmente estoy dando, de lo que normalmente, cotidianamente, digamos que pongo de mi parte, exigirme un poco más, pero que después van a traer una sensación muy gratificante. Entonces eso me parece que es súper importante a tener en cuenta. Realmente muchas cosas, o sea, y como decía Daniel, pues yo pienso que esto sí fue una experiencia de sentido. Personalmente para mí sí lo es. Entonces, bueno, agradecerles también a las personas que nos están oyendo. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en YouTube como Personalmente Podcast y en Spotify nos encuentran como Personalmente. Y nos vemos en otra ocasión para seguir hablando más personalmente.